Bien, ahora entrando en flujo en tuberías. ¿eh? Hemos visto en el primer parcial aproximadamente, o como introducción, lo del cambio de régimen laminar turbulento, que va a ser fundamental en tuberías. Ya lo hemos visto, ¿no? En el laboratorio trabajamos con el régimen laminar o turbulento, ¿de acuerdo? Cambia todo. ¿Quién es el que lo controla? Ya lo sabemos, el número de Reynolds, que se expresa de esta forma. ¿De acuerdo? Sabemos que entre 2000 y 4000 no sabemos lo que pasa, sabemos que no sabemos, pero sabemos que para números bajos, muy bajos, de 2000, o muy altos, de 4000, estamos en turbulento o en laminar. El número de Reynolds está la indefinición, es decir, más importante que tiene, es esta longitud característica, que en este caso, como vamos a trabajar con tuberías, siempre va a ser el diámetro. ¿De acuerdo? Pero cuando vean el número de Reynolds en otros procesos, puede tener cualquier otra unidad de longitud, dependiendo del experimento que estemos haciendo, de lo que estemos estudiando. Claramente, en estos fluidos viscosos, la viscosidad va a ser importantísima, así que hay que saber un poquito de viscosidad. En el agua tienen estos valores, ¿de acuerdo?, que van a ver continuamente, y tenemos dos viscosidades, la dinámica y la cinemática, que se relacionan a través de la densidad. Vale. Aquí tienen el desarrollo de las unidades, de los dos, y sepan que estos valores, esta unidad, el centipoise, con esto van a verlo cuando vayan a mirar cualquier definición de un fluido tipo, por ejemplo, hidrocarburos que estamos trabajando, pues viene siempre en este o en este. Y esto ya sabemos que depende de la temperatura, ¿de acuerdo, no? A ver, entonces seguimos. Vamos a trabajar con el flujo en fluidos viscosos. Vamos a meter aquí el trabajo de viscosidad, pero siempre tenemos que tener el régimen laminar para estos casos. ¿De acuerdo? En una tubería, pues tenemos dos tipos de pérdidas, lo que habíamos visto en el laboratorio: pérdidas primarias y pérdidas secundarias, donde las pérdidas primarias es la pérdida debido a la rugosidad de la tubería, simplemente, sí, metros de tubería, nos van a dar pérdidas determinadas, y después están las secundarias, en las que hay algún elemento que interrumpe esa continuidad de la tubería. ¿De acuerdo? Ya la tubería no es circular, el radio cambia, hay un estrechamiento, hay un codo, hay una válvula, hay un medidor de presión colocado, y eso me va a disturbar el flujo puntualmente. Bueno, pues esas son las pérdidas secundarias, ¿de acuerdo? Para las pérdidas primarias, siempre tubería circular, ¿de acuerdo? Que son normalmente todas las tuberías que vamos a ver. Habíamos decidido, habíamos encontrado que la velocidad del flujo viscoso, siempre en régimen laminar, dependía únicamente del radio. Es decir, yo me muevo, me desplazo del radio, ¿de acuerdo? Y obtengo la velocidad determinada. La distancia al centro me va a dar qué velocidad tengo. En esas mismas condiciones de tubería, de flujo, ¿de acuerdo? Y de radio. Esa velocidad habíamos encontrado que era la velocidad máxima, es decir, y la velocidad máxima se encontraba en el centro de la tubería, por una relación entre el radio máximo de la tubería interior y el radio en el que yo estaba midiendo, ¿de acuerdo? En el que yo quería saber la velocidad. Este es el radio en el que yo estoy midiendo, y este es el radio de la tubería. La habíamos encontrado con respecto a la velocidad máxima en el centro y con la velocidad media, sabiendo que la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima. Para este nuevo cambio de coordenadas,
Hemos cambiado las coordenadas, ya no son x y z, sino son solamente z, que es la horizontal, ¿vale? Y la otra coordenada era r, que es el radio. Obteníamos que la tensión viscosa en un... hacemos la misma aproximación que cuando lo hacíamos con el teorema en la ecuación de Navier-Stokes, es decir, es igual a la viscosidad por la derivada cruzada de las dos coordenadas. Vale. Aquí asumimos ya que tenemos un fluido newtoniano y un flujo estacionario, si no, esa igualdad no se puede cumplir. Bien, como hemos definido que la velocidad solo depende del radio, esta derivada, ¿de acuerdo? Se hace cero. Porque la velocidad no es independiente del punto de la tubería en el que yo me encuentro. Entonces, nos queda esta única derivada que, si hacemos la simulación para R igual a R, derivando eso, nos queda que la tensión viscosa tiene esta formulación. ¿De acuerdo? Depende de la viscosidad, depende del radio de la tubería y de la velocidad media. Vale. En el punto de fricción R igual a R. Es el punto donde nos va a frenar el paso del fluido. Teniendo que esto es la tensión, si vamos a buscar qué fuerza, ¿de acuerdo?, que nos está impidiendo el paso, necesitamos multiplicar la tensión por el área donde se está produciendo. Y esto simplemente es, digamos, el área interior de la tubería, ¿de acuerdo?, que depende de R y depende de la longitud. Y nos queda de esta forma la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Y potencia de rozamiento depende de la velocidad. Yo cuanto más velocidad le meta a esa tubería, ¿de acuerdo?, mayor fricción voy a tener, potencia. Multiplicamos la fuerza de rozamiento por la velocidad y obtenemos esta expresión que ahora mismo la vamos a utilizar. Para el cálculo de las pérdidas primarias se utiliza y utilizarán y verán siempre ustedes que están referidas al número de Reynolds, que lo conocemos bien, lo conocemos ya bastante bien, el número de Reynolds. Por eso lo hemos aprendido, porque no solo nos indica el cambio de turbulento a laminar, sino que es un parámetro imprescindible en el cálculo de todos estos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, pérdidas primarias en función del número de Reynolds. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que casi siempre la pérdida en una tubería la ponemos como pérdida de altura. ¿Se acuerdan que en el laboratorio veíamos milímetros o centímetros de columna de agua? ¿De acuerdo? Que eso nos daba una idea muy clara de la diferencia de altura que había desde un punto al otro en la tubería. ¿Se acuerdan? Las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, en una conducción, por ejemplo, un emisario submarino, uno calcula con esa tubería y ese flujo máximo que va a haber de agua, con esas condiciones de fricción que tienen aguas residuales, no es lo mismo que agua limpia y no es lo mismo que agua depurada, ¿de acuerdo? Eso tiene un coeficiente. Entonces, en la tubería calculamos para un valor de velocidad máximo, digamos, en el peor de los casos, qué pérdida de fricción tiene esa tubería para estar seguros que el agua sale por el otro extremo a la velocidad que yo quiero, ¿lo entienden? Yo necesito calcular, y esos son los cálculos que se hacen, por ejemplo, en muchas tuberías, si ese agua que yo necesito al final de la tubería me va a llegar, si me va a llegar ese caudal con esa presión que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, las pérdidas en tuberías normalmente se ponen como diferencias de altura, es decir, pérdida de altura. Yo tengo una altura
de carga de la tubería, ¿de acuerdo? Que me va a empujar el flujo para que al final de la tubería me llegue al menos con esas condiciones, ¿lo veis? Si yo elevo el punto este de vertido, la velocidad será mayor aquí, ¿lo ven o no? Entonces yo calculo esta diferencia de alturas y digo, bueno, tengo una fricción que me corresponde a 3 metros de columna de agua, con lo cual yo no tengo 7 metros. Si mi cálculo me da que necesito 7 metros de altura de diferencia, ¿de acuerdo? Hay que restarle esos cálculos que yo he hecho sobre las pérdidas en la tubería, que será 1, 2, 3 metros dependiendo de cómo lo he diseñado. Entonces, en pérdidas se pone como con incremento de H, pero es, ¿de acuerdo? Es pérdida de esos metros de altura de agua en carga de esa tubería que voy a perder por fricción, ¿de acuerdo? Tengo que estar, si necesito una diferencia de altura de 7 metros y tengo 3 de pérdida, tengo que llevarme a 10 metros, ¿de acuerdo? Para que, restándole esos 3 metros, me quede esos 7 metros de altura. Vale. Por eso hemos usado también en Bernoulli, ¿se acuerdan? No se acuerdan, pero que metíamos este como resumen de las pérdidas por fricción. Vale. Bien, por eso hemos calculado la potencia de alojamiento respecto al caudal. ¿De acuerdo? Ven que ya tenemos siempre referencias en velocidad, pero me da mucha más información en el caudal. Necesito tanto caudal de agua. Vale, entonces, poniéndola en caudal, ¿de acuerdo? Se nos va estos términos, ¿de acuerdo? Aquí sustituimos radio, que casi nunca se usa. Usamos siempre, cuando trabajamos con tuberías, usamos diámetro. Y ustedes cuando vayan a mirar pérdidas en tuberías, todo lo que vayan a ver, van a tener que buscarlo siempre por el diámetro, con lo cual yo necesito la referencia al diámetro en mi formulación, me sirve mucho más. Entonces, metemos diámetro ahí y luego tratamos de obtener una referencia respecto al número de Reynolds, ¿de acuerdo? Entonces, a la fórmula multiplico y divido por 2, ¿de acuerdo? Y en vez de 32 me da 64 entre 2, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Y aquí, de aquí, ¿dónde sale el número de Reynolds? Tenemos viscosidad, tenemos diámetro y tenemos esa unidad característica de longitud, ¿de acuerdo? Y velocidad. Fíjense que está al revés, el número de Reynolds lo pongo abajo dividiendo y me queda 64 entre el número de Reynolds, que ya veremos que es un parámetro muy popular, digamos, en esto de los cálculos de fluido. Vale. Nos queda de esta forma la pérdida de altura, que también calculándolo a partir de las pérdidas que habíamos obtenido en SUI, ¿de acuerdo? Fíjense que volvemos a insistir, variación de presión o variación de altura, es lo mismo, ¿vale? Con respecto al caudal, ¿de acuerdo? Y con respecto a la altura, ¿de acuerdo? Y nos da estas configuraciones donde Darcy definió su coeficiente de esta forma. Ya lo verán ahora cuando vayamos al diagrama de Moody, que es un diagrama donde nos explica cómo va la fricción dentro de la tubería. Es un diagrama que tienen que utilizar en el examen porque siempre va a salir. Y este parámetro va a definir claramente el diagrama ese de Moody. Por eso Darcy lo extrajo, ¿de acuerdo? Y le puso nombre, le puso el suyo, claramente. Vale, entonces con este coeficiente de Darcy nos queda de esta forma la configuración de pérdida de altura, donde este coeficiente de Darcy responde a las variaciones en el número de Reynolds y a un parámetro que también veremos en el diagrama de Moody, que es rugosidad dependiendo del diámetro. En la práctica ustedes vieron diferentes diámetros con diferentes calidades de tubería. Cada calidad tiene una rugosidad.
vieron de cobre, si no me equivoco, de plástico y una de acero galvanizado, ¿no? Habías expuesto. Cada una tiene una rugosidad diferente, pero también un diámetro diferente. ¿Vale? Entonces, este coeficiente de Arcy va a ser dependiente del número de Reynolds y ese parámetro que es rugosidad entre diámetros. Se juntó con su compañero y sacaron esta configuración que depende del caudal. Fíjense que podemos trabajar con caudal, podemos trabajar con velocidad, podemos trabajar con radio, podemos trabajar con diámetro, pero los parámetros que siempre vamos a utilizar cuando vayan por ahí será número de Reynolds, diámetro, ¿vale? Y caudal. Necesito que la tubería me dé un caudal de tanto, ¿qué diámetro de tubería necesito? ¿Vale? Esa suele ser la pregunta. Vale. A ver, tenemos que ver desde el punto de vista de la energía cinética, tenemos esta evaluación, ¿de acuerdo? De cómo va la fricción. Para laminar y viscoso, simplemente aquí tiene la formulación de cómo llegamos a estos valores. ¿De acuerdo? Es una simple. Nosotros hemos calculado anteriormente cuánto vale la velocidad y la transponemos de esta forma. Entonces, al final obtenemos este coeficiente de energía cinética, que es el que después vamos a utilizar en la ecuación de Bernoulli para ajustar a un fluido o un flujo real. ¿De acuerdo? Vale 1, lo que hemos visto antes, igual a 1 en la ecuación de Bernoulli normal. Vale 2 cuando es viscoso y laminar, y en turbulento necesitamos experimentar, pero básicamente suele estar en torno a 1, 0,90 y poco, 1 punto poco. ¿Vale? Bien, entonces una de las maneras para calcular las pérdidas por fricción, ¿de acuerdo? Se resumen en tres tipos de régimen: el laminar, el turbulento y el régimen super turbulento. Esto no lo habíamos visto, y con un Reynolds muy alto. ¿De acuerdo? Aquí están las tres formulaciones, que con estas tres formulaciones es con lo que hacemos el diagrama de Moody, que es muy importante conocerlo. ¿De acuerdo? Nosotros aquí tenemos una relación de la rugosidad, aquí tenemos el número de Reynolds, ¿de acuerdo? Y aquí nos da el factor de fricción. El valor de la rugosidad relativa se establece por K partido por el diámetro, donde K es directamente los milímetros de rugosidad que tiene la tubería, ¿de acuerdo? Dentro, en el interior. Eso está tabulado, van a la tabla, miden su diámetro de tubería interna y obtienen un valor aquí de rugosidad que en el diagrama de Moody significará una de estas líneas. Esta línea definirá esa tubería. ¿De acuerdo? Aquí está señalizada el rojo y simplemente después van trabajando con el número de Reynolds, van moviéndose del régimen laminar, turbulento y super turbulento para obtener el factor de fricción. Lo que les decía, la novedad del super turbulento es cuando las líneas son paralelas, es decir, ya a partir de un valor determinado, el número de Reynolds no me modifica el factor de fricción. ¿De acuerdo? Solo me modifica la rugosidad si me voy moviendo de tubería. Pero para la misma tubería, a partir de un determinado momento, el número de Reynolds se hace independiente de la fricción. Con lo cual, fíjense que todos estos números de Reynolds, por aquí, por aquí, por aquí, me dan justo la misma fricción. En el caso, esto es una manera no muy precisa de obtener el factor de fricción, pero sí que nos da una idea de dónde estamos. ¿De acuerdo? Si queremos utilizar esto de manera precisa, tenemos que irnos a la fórmula.